Una de la tarde con 36 minutos. De inmediato conocemos qué ocurre en el mundo. El informe completo, como siempre, con Alejandra Martínez. Por favor, adelante. Gracias, William. Para mí es un gusto informarles, así que iniciamos de inmediato con estas noticias. El estado de salud del expresidente salvadoreño Francisco Flores, que está bajo arresto domiciliario, es delicado luego de haber sido trasladado de urgencia a un hospital privado después de sufrir un desmayo, indicaron sus abogados. Flores, de 56 años, que padece de trombosis en una de sus piernas, también fue hospitalizado de urgencia el pasado 22 de diciembre tras sufrir una hemorragia interna. La hija del expresidente lo encontró inconsciente, explicaron a la prensa los abogados defensores, tras informar a los médicos sobre su estado. Se le trasladó al Hospital de la Mujer en la zona oeste de la capital salvadoreña, donde permanece bajo vigilancia policial. Flores, que está bajo arresto domiciliario en su residencia en la exclusiva colonia San Benito, está a la espera de la vista pública para ser juzgado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares. Según la acusación, Flores desvió más de 15 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán para ayudar a los damnificados de los terremotos del 2001, que nunca recibieron el dinero. Durante el juicio, el tribunal dictaminó que 10 millones de dólares se desviaron a cuentas del partido Alianza Republicana Nacionalista y para beneficio propio durante el gobierno de Flores entre 1989 y 2004. Una investigación realizada por la agencia de noticias France Press concluyó que miles de niños huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica, y las autoridades fronterizas no se han dado abasto y han dejado de cumplir con ciertas políticas de protección a menores y se han visto obligados a dejar a algunos de los niños en hogares privados para que su alimentación, a la cual les han disminuido, y han sido obligados a trabajar sin compensación. Esto ha sucedido desde el aumento de la violencia y la guerra entre las pandillas en Honduras, Guatemala y El Salvador. Estos datos fueron recabados por correos electrónicos, documentos oficiales y manuales de instrucción obtenidos por la agencia, que están ligados a la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos. Aún con restricciones, los estadounidenses vuelven de poco a poco a la normalidad tras el paso de la potente tormenta de nieve que dejó al menos 25 muertos, según el último balance oficial. Con mucha nieve aún por retirar de las calles, los estadounidenses volvían este lunes de a poco a la normalidad tras el paso de una potente tormenta que alcanzó magnitudes históricas. Las autoridades comenzaban a levantar las restricciones al funcionamiento del transporte y la circulación de vehículos y daban el visto bueno a la apertura de los centros escolares. La tempestad Jonás, apodada Snauzila, azotó durante viernes y sábado, afectando a unos 85 millones de personas, la cuarta parte de la población del país. Se contabilizaron 25 fallecidos, muchos a causa de accidentes viales y otros por ataques cardíacos en los intentos por retirar la nieve. Los 68 centímetros de nieve que cayeron en un día sobre el Central Park de Nueva York fueron la segunda mayor acumulación desde que comenzaron los registros en 1869. Washington, Baltimore y Filadelfia también se vieron fuertemente afectadas. El Estado colombiano restituyó este fin de semana las tierras a 31 familias de campesinos desplazados del departamento de Putumayo, una de las zonas más castigadas por el conflicto interno del país. Ejemplo de las repercusiones de la violencia es el municipio El Placer, escenario de una matanza a manos de grupos paramilitares en 1999. Hoy, aquí, sin que nadie me lo pida, también como presidente de la República, como jefe de Estado, pedir perdón por esa masacre del Placer. La matanza de El Placer dejó una decena de muertos y provocó el desplazamiento de sus habitantes. La memoria de los residentes de la zona está marcada por hechos de violencia. Aquí en este cruce llegaban los paramilitares y allá en ese lado, del otro lado, estaba la guerrilla y nosotros aquí al medio. ¿Sabe qué nos tocaba a nosotros? Hacer un hueco. Aquí teníamos un hueco para nosotros meternos cuando se agarraban a bala. 150.000 personas fueron desplazadas en todo el Putumayo, según registros de la estatal Unidad de Víctimas. En la actualidad, la justicia ya falló a favor de la restitución de 170 terrenos para cientos de familias. En la zona rural de La Hormiga han cesado las hostilidades desde que las FARC decretaran una tregua unilateral en julio pasado.
Mientras, siguen las negociaciones de paz en La Habana para poner fin a un conflicto que ha dejado 220.000 muertos y 6 millones de desplazados, según datos oficiales. El secretario de Estado de Estados Unidos afirmó que en 2 o 3 días habrá un panorama más claro sobre las negociaciones de paz en Siria, cuyo inicio está previsto para esta semana. Lo hizo desde Laos, donde cumple una visita oficial. Kerry informó que en las últimas horas había tenido contactos con sus homólogos francés, turco, ruso y saudita y con el enviado especial de Naciones Unidas para Siria. Para esta semana está previsto en Ginebra el inicio de una nueva etapa de las conversaciones internacionales que buscan poner fin al conflicto en el país del Medio Oriente. Los mediadores buscan la participación tanto del gobierno como de los rebeldes sirios. Portugal eligió este domingo al conservador Rebelo de Sousa como el nuevo presidente del país. Marcelo Rebelo de Sousa es el nuevo presidente de Portugal. El conservador ganó este domingo las elecciones en la primera ronda al conseguir más de la mitad de los votos. Se enfrentaba a otros 9 candidatos. Este profesor de Derecho de 67 años ha sido durante los últimos 15 comentarista estrella en la televisión del país. Si bien el jefe de Estado portugués no tiene poder ejecutivo, tiene en su mano la disolución del Parlamento. Pero según los politólogos, solo haría uso de esta herramienta si hubiera una ruptura en la inédita alianza de izquierda surgida tras las elecciones de octubre. Irán firmará un contrato de compra de 114 aviones Airbus. El anuncio es el primer anuncio comercial de esta envergadura desde el levantamiento de las sanciones internacionales tras el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. No se precisó el modelo de los aparatos, el monto o la duración del contrato. Con una población de 79 millones de habitantes, Irán necesita renovar su flota aérea tanto para los vuelos internos como internacionales. El presidente del país, Hassan Rouhani, firmará el contrato el próximo miércoles durante su visita a Francia. En otras noticias, los bolivianos comenzaron a comprar en miniatura todo lo que desean obtener durante el año como parte de la celebración de la Feria de Alacita, una festividad que rinde tributo a la deidad andina capaz de convertir en realidad los deseos. Para eso deben rendir tributo al Equeco, ídolo andino enano y regordete con el poder de convertir en realidad esos deseos. Tras comprar las miniaturas al mediodía, tienen que bendecirlas ante chamanes e iglesias. Algunos hacen regalos a desconocidos, pero otros prefieren conservar todas sus piezas. Unos 5.000 artesanos confeccionaron para la venta objetos a escala como billetes, casas, automóviles, electrodomésticos, además de títulos profesionales. El deseo del presidente Evo Morales fue que Bolivia siga creciendo económicamente. También conocida como Feria de Ilusiones, la festividad se realiza desde el siglo XVIII y dura un mes. Finalizamos con estas noticias, pero nosotros seguimos pendientes de la salud del expresidente de El Salvador para mantenerlo usted informado a las 6:09 de la noche. Gracias, Alejandra, por estas noticias. Vamos a hacer nuestra pausa comercial. Carlos Roquel viene en instantes para conocer qué ocurre con la situación de las bajas temperaturas en el occidente del país en el informe departamental. Ya regresamos.